En el Valle del Humo Fantasma vivía el gran décimo ladrón Fang Xing, quien iba a vivir toda su vida robando, pero robaba a los ricos para ayudar a los pobres devolviendo el bien con el bien y el mal con el mal. Sin embargo, un día todo cambió porque el cultivador Jiang Ming de la secta Qin Yun mató a todos los del valle. Este calvo no entiende por qué lo hizo, ya que el Valle del Humo Fantasma siempre defiende a la gente contra la injusticia, por lo que le pregunta por qué ayuda a funcionarios corruptos para destruir el Valle del Humo Fantasma, pero Jiang Ming lo decapita porque nunca le importó quién era y cuán bueno era el valle con la gente inocente, ya que en mundo los débiles eran las presas de los fuertes y Fang Xing, quien vio morir a su gente, le da la razón, por lo que planea entrar a la secta Qin Yun para cultivar y volverse a alguien más fuerte que Jiang Ming. Tiempo después, en la secta Qin Yun, el prota ruega que lo acepten como discípulo porque quiere ser fuerte, ya que lo perdió todo en su valle y gracias a la amabilidad de muchas personas logró llegar a la secta Qin Yun. El taoísta San Liang le pregunta si viene de alguna familia poderosa, pero Qin Yun apenas tenía amigos, por lo que enoja a San Liang porque no es digno de entrar a la respetuosa secta Qin Yun de alto nivel, ya que tiene una herencia profunda y todos los discípulos dentro de la secta son expertos de primer nivel. Como no era de una familia poderosa, no valía nada y de una patada lo saca para que no vuelva nunca más. Al estar yendo se llama gordo a San Liang, ya que tiene las agallas de insultarlo siendo él un gordo bastante feo. Además le jura que la próxima vez que regrese a la secta Qin Yun quemará su templo taoísta sin piedad. Esto hace enojar a San Liang, por lo que empieza a perseguirlo, pero como Fang Xing era rápido no lo alcanza. Luego comienza a burlarse de él y San Liang, jugando sucio, le pide a los participantes que atrapen a Fang Xing. Quien lo consiga iba a entrar a la secta sin ninguna prueba y todos emocionados corren para atraparlo. Aún así ninguno pudo cogerlo, pero llega Hou Qing, quien para que lo acepten atrapa al prota sin ningún problema. Luego llega San Liang, el cual rápido lo va a inscribir en la secta por capturarlo y pide que le entregue a Fang Xing, ya que por los insultos le dará la paliza de su vida, pero llega Xiao Man, la hermana del prota, para defenderlo. Como ella era de la raza bárbara, era un híbrido de humano y bestia, por lo que era la esclava de Fang Xing, pero él la trataba como una hermana, por lo que le pide que huya porque está seguro de poder ganar. Sin embargo, Hou Qing de una patada hace que se estrelle con un árbol dejándola gravemente herida, pero de la sangre empieza a brotar porque ella tenía la extraña línea de sangre del espíritu de la madera. Esta línea de sangre era tan rara que las sectas pelearían por tenerla, y luego llega la discípula Lin Yun, la cual al ver esa rara línea de sangre añade a Xiao Man en la lista de los que ingresaron a la secta. Luego, al estar llevándosela, Xiao Man nombra al prota, por lo que Lin Yun, al no saber quién es, pregunta sobre él. Fang Xing, al liberarse, se presenta como el maestro de Xiao Man, por lo que le pide que le devuelva a su esclava, pero Lin Yun no planea dársela, por lo que le da píldoras innatas de ki púrpura extremadamente valiosas. Sin embargo, él no acepta el cambio y como le van a quitar a Xiao Man, por lo menos le pide que lo acepte en la secta. Lin Yun, al ver esa mirada seria, lo acepta, pero como tenía talento promedio podían hacer con él lo que quieran. Luego San Liang lleva al prota a un lugar bien miserable y piensa que le tendieron una emboscada, pero era el campo de hierbas medicinales de la secta y Fang Xing no sabe por qué está allí si ya es un discípulo. San Liang le explica que debe cuidar el campo de hierbas para sacar hierbas espirituales y así pueda cultivar. Luego le da el libro de forjar el ki de la secta y eso contenía lo básico que todo discípulo debe aprender. Mientras cultive según el libro llegará al primer nivel de ki espiritual y será promovido a discípulo externo. Luego, si tenía alguna duda podía ir a preguntar a sus hermanos mayores y estos eran entre comillas amables. Al pasar el tiempo, Fang Xing seguía las instrucciones del libro pero no estaba sirviendo porque no sentía el ki, por lo que triste piensa que no tiene talento para cultivar, pero piensa seguir para volverse un discípulo externo. Mientras mira el libro nota algo extraño y en eso comienza a emanar un fuerte ki, lo cual rodea al prota. Este libro era el libro El testimonio del dios y demonio del yin y yang, y al volverse ki entra en su cabeza. Luego una voz le dice que ese libro es un método de cultivo para aquellos en el reino de condensación de ki. Con eso puede refinar y reunir ki para convertirlo en poder divino y el flujo de ki entra en su cuerpo. Al terminar se desmaya, pero al despertar se da cuenta que estaba flotando, pero al no estar concentrado se cae. Con todo lo que pasó sintió el flujo de ki, además el método de cultivo del libro había entrado en su mente. En eso se le cae su placa con su nombre escrito, pero al querer recogerlo llegan otros discípulos de la secta. Antes de seguir no olvides comentar, darle a like y suscribirte, ya que esa es la mejor forma de apoyar el canal. Si este tipo de resúmenes te gustan, en la descripción te dejo más resúmenes para que los veas después de este video. Estos se fueron a verlo por órdenes de San Liang, ya que les pidió que abusaran a Fang Xing por haberlo ofendido. El prota quería recoger su placa, pero el jefe del grupo Wang Xi al agarrarlo le advierte que no le conteste, por lo que Fang Xing, al notar que lo quieren intimidar llorando, les dice que
gritará con todas sus fuerzas por ayuda. Pero ellos se ríen porque no había nadie en un radio de 10 millas y Fang Xin para que lo dejen hará lo que quiera. Wang Xi al ver que es miedoso piensa utilizarlo, pero Fang Xin solo fingía actuar cobarde porque aún no era fuerte, ya que como recién obtuvo el flujo de ki necesitaba tiempo para cultivar y era mejor no meterse en conflictos. Luego durante todo el día el grupo explotaba al prota con sus trabajos y el prota solo esperaba para vengarse. En la noche, como ya había mejorado su poder, se va donde Wang Xi, al cual con un arma blanca lo acuchilla en la oreja, por lo que todos se despiertan para atacarlo, pero se asustan porque Fang Xin libera su ki espiritual. Wang Xi sin miedo lo ataca, pero es esquivado y al ponerse detrás el prota lo apuñala en el trasero muchas veces. Al terminar con él va por los demás, pero ellos le piden perdón y ahora son los que siguen las órdenes del prota. Luego le pregunta a Wang Xi su progreso y él le dice que aún no siente el flujo de ki aunque ya practicó 6 años. Los demás estaban como él y solo uno de 10.000 aspirantes puede convertirse en discípulo externo cada año, por lo que Fang Xin era especial ya que fue capaz de sentirlo en un día y por los halagos hace que se sienta bien, pero se preocupa porque aunque comió hierbas espirituales no se abre paso y a lo lejos San Liang estaba viéndolos. Sin embargo se asombra al ver que Fang Xin sigue bien, por lo que enojado va a hablar con el grupo de Wang Xi. Luego le pregunta dónde está Fang Xin y Wang Xi con miedo le responde que está durmiendo en su habitación. En eso le reclama por no haberle dado una paliza, pero Wang Xi le muestra que lo dejó cojo cuando lo atacó. Además le cuentan que el prota ya formó su ki espiritual, por eso los derrotó, pero San Liang tenía dudas en eso, por lo que les ordena que lo lleven ante el prota y también que recojan hierbas espirituales para uso personal. Sin embargo eso estaba prohibido porque solo se puede utilizar para cultivar, pero San Liang tenía un plan. Mientras tanto el prota concentrado seguía intentando entrar al primer nivel de ki espiritual pero no lo logra. En eso llega San Liang culpándolo por utilizar hierbas espirituales para uso personal y le muestran una evidencia. Fang Xin sabe que lo quieren incriminar y San Liang quería llevarlo al departamento de medicina para castigarlo, pero el prota empieza a liberar su ki espiritual para oponerse y San Liang lo iba a llevar a la fuerza, pero se asusta ante tal velocidad de cultivo y el prota estaba sereno ya que San Liang es de la secta exterior, por ende solo estaba en el primer nivel de ki espiritual y piensa acabar rápido antes de que se agote su ki. Al instante se lanza para darle una patada asombrando a San Liang porque fue un ataque muy poderoso. Seguidamente comienza a darle más patadas y San Liang estaba deteniéndolas pero le estaba afectando bastante. Mientras pelean ve que el prota puede usar su ki para fortalecer su cuerpo, por eso sus golpes eran fuertes. En eso ordena al grupo salir de la casa y al estar solos utiliza una formación de espada rodeando al prota. Luego con una serie de movimientos de manos usa una técnica encerrándolo y Fang Xin no sabía qué era eso. Esa técnica era una formación de espada y con su cultivo actual no podía escapar por más que intente destruirlo. San Liang para no matarlo le pide que se humille delante de él, pero Fang Xin llamándolo cerdo no piensa hacerlo, por lo que San Liang enojado hace caer todas las espadas pero el prota con movimientos asombrosos los esquiva. Sin embargo al no ver uno estaba cerca y de repente nos muestran recuerdos de la vida como ladrón de Fang Xin. En un pueblo este oficial estaba reclamando a los aldeanos por no entregar la comida a la corte imperial, pero no lo hicieron porque sufrieron una catástrofe y a ellos al no importarles querían que sigan trabajando. Los padres de este niño escondían comida por lo que al ser descubiertos los mataron y ahora le tocaba al niño, pero Fang Xin de un movimiento corta el brazo del oficial y luego llegan más ladrones del Valle del Humo Fantasma. Como el niño había escuchado de ellos pensaba que lo iban a matar, pero Fang Xin le cuenta que no lo harán, ya que los ladrones del Valle del Humo Fantasma matan ricos corruptos y el niño emocionado quiere unirse a ellos, pero el prota no lo deja ya que todavía era un niño pequeño, sorprendiéndolo porque Fang Xin también lo era. Al pasar los días pusieron un cartel de se busca al gran 10º ladrón, pero el nombre y el rostro estaban incorrectos. Luego recuerdan que el prota fue quien más resaltó en el asalto al oficial, por lo que brindan para que siga igual, pero de repente aparece Jianmin destruyendo la pared y el calvo se asusta porque sabe que es un cultivador, por lo que con miedo le pregunta por qué los ataca. Sin embargo al no prestarle atención se prepara para matarlos. Los ladrones con miedo lo atacan pero Jianmin con su espada los estaba matando a todos sin esfuerzo alguno. El calvo le dice a Fang Xin que se esconda y cuando Jianmin se vaya debía ir al cuarto árbol de la entrada, ya que ahí encontrará un paquete enterrado para él y le pide que mantenga a salvo los libros de dentro con su vida. Luego pasa todo lo del principio y al regresar al presente muchas de las espadas impactan causando una explosión, pero Fang Xin detuvo las espadas con su ki asustando a San Liang porque puede competir con su formación de espada. Además había quemado sus meridianos provocando una cultivación autodestructiva por lo que empieza a sangrar, pero en eso su ki empieza a aumentar asustando a San Liang porque Fang Xin había alcanzado el primer nivel.
él. Luego con una gran velocidad se acerca a San Liang y él trata de esquivarlo pero le da un fuerte golpe. Al ver su nueva fuerza nota que ha superado el primer nivel de ki espiritual y los demás con miedo se rinden. En la noche al estar hablando San Liang le explica que nunca quiso matarlo, solo quería pegarle un poco. Pero ahora está convencido de él ya que desde que es encargado del campo nunca vio a alguien mejorar tan rápido. Como Fang Xing no le gusta guardar rencor, olvida todo y cuando suene la campana de corazón puro será promovido, ya que como despertó el primer nivel de ki espiritual se volvió un discípulo externo y todos de antemano lo felicitan. Al día siguiente todos se despiden de Fang Xing y al llegar donde está la campana de corazón puro lo toca. Esto ocasiona que suene y el sonido llegó tan lejos que este albino que estaba jugando se detiene por un rato. El abuelo le pregunta por qué paró si solo era el sonido de la campana, pero el albino sintió que fue el destino. Sin embargo, el abuelo, al no saber a qué se refiere, sigue jugando ya que el futuro no es algo que puedan decidir. Por otro lado, Fang Xing llega a la secta Qing Yun en donde un anciano lo recibe y le pide que espere un guía. En eso al entrar su placa evoluciona y como el guía todavía no llegaba decide entrar por su propia cuenta, pero se encuentra con Jianmin quien se entera que todavía no han encontrado al 10º gran ladrón, enojándolo, ya que recordemos que en el cartel los datos estaban incorrectos y el prota jura volverse más fuerte que Jianmin. Luego al seguir escucha una voz pero no sabía de dónde provenía, sin embargo su guía aparece de la nada. El cultivador le pide su placa pero lo llama basura porque estaba en el rango Ding y el prota no lo entiende. La palabra Ding en China es utilizada para referirse a una cuarta posición, por lo que sería algo tipo rango D. En eso llega San Liang quien al sobornar al cultivador le pide ser el guía de Fang Xing ya que los dos se conocen, por lo que este acepta y para que no se confundan con los rangos chinos vamos a llamarlos por rangos A, B, C y D. Fang Xing se deprime por ser rango D pero San Liang lo anima porque en la secta casi todos tienen ese rango. El prota se alegra y le pide que lo lleve a su nueva casa, pero San Liang antes tenía que decirle algo importante. Luego lo lleva al pabellón de herramientas mágicas y le explica que los nuevos discípulos deben elegir una arma mágica, pero debía de elegir bien porque tiene solo una oportunidad, sin embargo tenía que hacerlo solo. San Liang le dice que sentirá que está en otro mundo pero no era así, por lo que debe tener una mentalidad activa. En medio del camino un bigotón lo detiene por pensar que es un ladrón, pero el prota le dice que es nuevo, por lo que el bigotón iba a hacerlo pasar, pero antes debía de entregarle dinero porque si no, no lo dejará entrar. Fang Xing por ese chantaje piensa reportarlos, pero el bigotón diciendo que es una broma lo deja pasar. Al estar dentro ve muchas armas y como el tiempo límite era hasta que se acabe el incienso debe tener cuidado. Como había 2 o 3 mil armas mágicas le era imposible juzgarlo solo por su apariencia si era buena o mala. Sin embargo empieza a mirar detenidamente cada una y en eso una voz le dice la información de una arma. Fang Xing no sabía quién hablaba, pero al mirar las demás armas aparece información detallada de cada una. Además podía ver el cultivo de la gente, por lo que piensa que todo eso se debe al libro que entró en su mente. Al revisar las armas solo encuentra las que tienen poca aura espiritual, pero en eso encuentra una máscara rara. Esto era la máscara fantasmal One Low de nivel medio, pero tenía 36 formaciones mágicas internas. Además podía cambiar su ki y convertirse en 36 personas diferentes por las formaciones mágicas, por lo que al ser útil para un ladrón lo escoge y el bigotón al ver la máscara no recuerda haberlo visto antes. Luego de todo se va y ellos se ríen porque escogió una máscara rota y el bigotón no piensa dejar las cosas así. Por otro lado San Liang piensa que esa máscara es una mala elección pero lo deja para llevar al prota a su nuevo hogar. Al llegar Fang Xing se sorprende ya que todo el lugar era bueno porque era fácil defender y difícil de atacar. San Liang le muestra su casa y este estaba al lado de la de San Liang, por ende van a ser vecinos para ayudarse. Luego le da un libro de práctica de la secta con una píldora espiritual y debía de mantenerlo mucho tiempo, ya que como son rango de reciben una cada 3 meses, enojando al prota porque los de la secta son bien tacaños. Pero San Liang le dice que esa píldora vale 100 de oro y como eran de rango bajo estaban siendo justos. Luego ambos se despiden porque tienen cosas que hacer y al entrar a su casa se alegra porque era muy decente. Al estar leyendo el libro nota que este era mejor que el anterior porque las técnicas estaban más detalladas. Además no solo enseñaba técnicas de energía espiritual sino también cómo cultivar con las píldoras espirituales. Luego al sacar su píldora empieza a cultivar según el método del libro y absorbe su energía espiritual. Al anochecer acabó absorbiendo toda la energía alegrándolo porque así era más fácil y rápido volverse fuerte. Luego se va al mercado fantasma pero utiliza la máscara para cambiar de forma para que no lo reconozcan. De repente una persona saca muchas píldoras espirituales y va a venderlos por un precio más bajo que el original. Como la mayoría de la gente eran nuevos discípulos no le creían, pero uno al tocarlas dice que son de verdad, por lo que todos rápido
rápido lo compran y el prota, al reconocer la voz del vendedor, se da cuenta que era el Bigotón. Luego aparece otra persona quien tenía una arma espiritual y quería intercambiarlo por algo igual de valioso. Al sacar la espada, esta soltaba una aura terrorífica, por lo que debía de ser una espada voladora de nivel medio. Ese arma era la espada de llamas doradas de las 9 serpientes y era un arma mágica de nivel intermedio, por lo que va a intercambiarlo por 100 piedras espirituales, pero nadie podía pagar esa cantidad. Algunos le piden que baje el precio para comprarlo, pero el vendedor, al esperar esa respuesta, se iba a marchar. Sin embargo, Fang Xing lo detiene para mostrarle un arma mágica igual de valiosa y así poder ver si lo intercambia. Esto resulta ser una olla, pero ninguno sentía una aura para llamarlo arma y el prota pide que se acerquen más. Todos, haciendo caso, se concentran para poder percibir su poder, pero la olla libera un gas durmiéndolos a todos. Esa olla era un regalo de su cuarto tío que servía para dormir a las personas por 2 horas y así poder robarles. Luego los guardias del mercado iban a entrar y Fang Xing no quería pelear con ellos porque eran muy poderosos, por lo que al pensar un plan lanza su olla detrás de los guardias y se presenta como el gran 10º ladrón, pero los guardias, al ver que iba a robarles a todos, lo atacan, por lo que su plan de ganar tiempo falló. Al ser veloces casi le cortan el cuello, por lo que se iba a rendir, pero justo a tiempo el gas de la olla los duerme. Luego empieza a robar todo lo que encuentre de valor y al día siguiente las personas se enojan porque les robaron. Mientras tanto, Fang Xing había robado un anillo útil que le sirvió para trasladar todo sin causar sospechas. Luego, al querer inyectar ki en la espada dorada, no lo logró porque su cultivo actual no era suficiente, por lo que decide guardarlo para usarlo en el futuro y después comienza a absorber las píldoras espirituales. Al pasar 3 meses se preocupa porque la velocidad de refinamiento se vuelve cada vez más lenta. Además, no logra subir al segundo nivel de ki espiritual, por lo que planea robar de nuevo píldoras espirituales. Luego llega San Lian, quien preocupado le aconseja que busque trabajo para poder comprar píldoras espirituales, pero sabiendo que no le hará caso, quería que lo acompañe porque van a repartir píldoras espirituales a todos. Como no quiere levantar sospechas, va a acompañarlo porque San Lian no sabe que tiene muchas píldoras. En el tribunal King Mu había una larga fila en el rango de y en los demás rangos apenas había gente. San Lian le cuenta que hay más gente que de costumbre, ya que hace 3 meses les robaron sus píldoras. Como no identificaron al ladrón, el mercado fantasma no se ha atrevido a abrir desde ese incidente, por lo que muchos, al no poder comprar píldoras espirituales, debían esperar el tiempo de espera para conseguirlos. Luego de un tiempo llega el turno de Fang Xing y el que le da la píldora es el albino que sintió su campanada. Ellos se quedan hablando un corto tiempo y al retirarse el prota se pregunta si el albino sabe lo que hizo. San Lian, preocupado, quería irse rápido ya que los discípulos que abusan de otros les pueden robar las píldoras. Además los pueden pegar y Fang Xing, molesto, pregunta si eso está permitido, pero San Lian le responde que no. Sin embargo, la secta no hace nada porque los ancianos solo lo verán como una pequeña pelea entre discípulos. Esto alegra al prota porque podrá robar las píldoras sin miedo y de repente aparece el discípulo mayor Liu, por lo que San Lian con miedo lo saluda, pero Liu quería que le dé su píldora espiritual como homenaje. San Lian no quería, pero al tenerle miedo se lo termina dando. Después le ordena al prota que le dé su píldora. Sin embargo, no recibe una respuesta y San Lian, para ayudarlo, le pide que no se lo quite ya que es nuevo, pero Liu le da una patada y el prota le da su píldora espiritual mientras lo elogia por ser buen cultivador. Sin embargo, se le cae, por lo que se agacha para recogerlo, pero saca una daga apuñalando a Liu en la barriga. Liu trata de pegarle, pero el prota lo esquiva y enojado piensa usar su arma mágica para darle una paliza. Sin embargo, el prota lo había robado cuando lo atacó y al lanzarse le da una patada dejándolo en el suelo. Como estaban en el campo de las píldoras espirituales, no podía usar su ki porque se meterá en problemas. Luego San Lian le dice al prota que devuelva el arma mágica ya que si los ancianos se enteran estará en problemas. Liu jura que se va a vengar de ellos, pero Fang Xing antes lo empieza a torturar para que le dé sus píldoras espirituales. Al terminar consiguió 5 píldoras y San Lian estaba preocupado por Liu porque quedó muy herido, pero Fang Xing solo lo hizo sangrar un poco para que su Dantian tarde en recuperarse entre 3 a 5 meses. Sin embargo, San Lian se preocupa porque puede vengarse, pero el prota cuando pase 5 meses será más fuerte. Luego le da todas esas píldoras a San Lian porque es su único amigo y ahora tiene un mal concepto de la secta. Por otro lado, en las montañas este anciano habla acerca de cómo entregaron las píldoras espirituales. El albino planea bajar ya que se interesó en un discípulo y al ver al cielo ve estas cosas que parecen ataúdes. Mientras tanto, Fang Xing logra llegar al segundo nivel de ki espiritual y ahora su cuerpo era más liviano. Como Liu estaba en el tercer nivel, piensa volverse más fuerte porque la próxima vez lo puede matar, ya que el prota pudo ganarle solo porque se distrajo y ahora intenta utilizar la espada dorada inyectando su ki. La espada reacciona
reacciona mostrándole las 9 serpientes, pero al no tener el cultivo suficiente no puede usarlo. Luego llega San Liang, quien lo invita a comer para que no esté todo el día cultivando ya que necesita descansar. Mientras comen hablan sobre Hawking y Fang Xing. Al recordarlo piensa matarlo por haberle pegado a Xiao Man, pero San Liang asustado le cuenta que Hawking se volvió uno de los discípulos externos de primer nivel. La mayoría de ancianos esperan que llegue al cuarto nivel de ki espiritual para promoverlo a discípulo interno. Hace varios días 3 discípulos de tercer nivel querían acosarlo, pero Hawking con su espada los había derrotado. Al principio San Liang era su amigo, pero cuando se volvió más fuerte ya ni siquiera lo consideraba su amigo. Sin embargo, dejando ese tema de lado, San Liang le cuenta que el mercado fantasma va a abrir de nuevo, por lo que al pasar 3 días Fang Xing va pero toma la forma de una chica y ahora habían aumentado los guardias. Como ahora aumentaron la seguridad, los guardias empiezan a revisar al prota para que no entre con armas, pero solo encuentran oro, por lo que lo dejan entrar y dentro solo estaban cultivadores de segundo nivel, ya que al parecer los de bajo nivel no fueron por miedo y ahora les será más difícil hacer lo mismo que antes. Luego ve una espada de formación ordenada y poderosa, por lo que el vendedor lo estaba vendiendo por 1000 de oro, pero Fang Xing primero le pregunta si es real y el vendedor de muchas maneras trata de evitar esa pregunta. Sin embargo, él se dio cuenta que la espada ya había sido dañada, por lo que solo resistirá 1 o 2 veces de uso. Como vender falsificación en el mercado fantasma era un delito, el vendedor de rodillas le pide que lo deje ir. Fang Xing acepta, sin embargo le pide que le diga su nombre real porque quiere que lo ayude en algunas cosas. Al principio se niega, pero le da su placa donde ve que era un discípulo externo y su nombre era Qianzi. Como aún no tiene algo en mente lo deja, pero cuando quiera su ayuda deberá ir aunque esté ocupado. Luego se va donde otro vendedor, quien ofrece una píldora espiritual milagrosa a cambio de esencia de piedra. La esencia de piedra se consigue a través del método Dao y la utilizan para forjar píldoras rompedoras de rango. Como llegar al 9º nivel de ki espiritual era muy difícil, utilizan esa píldora para subir de nivel, por lo que al ser muy valioso estas eran controladas por los superiores de las sectas y no era fácil obtenerlas, ya que debía gastar una fortuna o podía hacer un gran mérito para que la secta se lo dé como recompensa. Como el vendedor estaba en el tercer nivel, quería la esencia de piedra para poder subir al cuarto nivel, pero si los superiores de la secta llegan a saber que se vende esencia de tierra en el mercado fantasma lo cerrarán. Al sentir algo familiar con el vendedor le presta atención y al escuchar bien su voz se da cuenta que es Hawking. Al estar solos, Hawking pensaba que iba a intercambiarlo por esencia de piedra, pero el prota lo golpea. Luego le grita por pedir la esencia de piedra abiertamente, ya que pueden cerrar el mercado por su culpa. Hawking se enoja por eso, sin embargo quería saber si tenía esencia de piedra y Fang Xing le dice que lo tiene, pero no piensa dárselo porque se meterá en problemas, pero Hawking piensa mentir para que no la culpen. Luego al ver cómo es la chica piensa que es la hija de una de las familias ancestrales de la segunda generación, ya que solo los ancestros de la segunda generación podían obtener con algo de dificultad la esencia de piedra. El prota piensa darle la esencia de piedra, pero a cambio no quería solo una píldora milagrosa sino 4. Hawking no acepta, por lo que Fang Xing piensa irse, pero Hawking lo detiene y sin opción acepta darle los 4. Sin embargo, como los dos debían de preparar todo para el intercambio, deciden encontrarse en 9 días, pero no debía demostrar su rostro hasta que ella llegue y como señal para decirle que llegó va a dar 3 golpes. Al terminar la charla se va donde Qianzi, al cual le dice que al día siguiente le enviará una persona a su casa, el cual le dará una misión y si lo cumple lo recompensará bien, pero al no darle más información se marcha. Al día siguiente Qianzi estaba muy asustado por esa persona, pero este era el prota con una carta. Al ver que era un niño lo amenaza para que le dé información sobre la chica que le dio la carta o si no morirá, pero Fang Xing miente diciendo que no sabe nada y Qianzi, viendo que es miedoso, lo termina creyendo. El prota antes de irse le dice que si no puede completar la misión la chica va a confesar acerca de su falsificación, por lo que sin más va a obedecerla, pero se sorprende ya que le está pidiendo falsificar esencia de piedra. Al pasar 9 días lo logró falsificar y era tan real que parecía de verdad porque hasta el olor era igual. El prota en forma de chica lo felicita alegrando a Qianzi ya que ella es la única que puede ver que es falso. Luego como recompensa le da mucho oro y al irse a una colina golpea 3 veces, por lo que aparece Hawking. Fang Xing le pide las píldoras milagrosas, sin embargo Hawking piensa matarla para robarle la esencia de piedra. El prota le advierte que se meterá en problemas, pero Hawking al pensar que no sabe su identidad no se preocupa, ya que no podrán encontrarlo cuando se vuelva un discípulo interno y le pide que le dé la esencia para no matarla. Sin embargo el prota le dice que sabe que es Hawking, por lo que preocupado lanza sus espadas para matarla, pero Fang Xing usando su ki desvanece las espadas sin problemas y Hawking le pregunta cómo sabe su identidad. El prota al inventarse una mentira le dice
dice que tiene amiguitos dentro de la secta quienes lograron descubrirlo, por lo que le amenaza con que se arrepentirá si le hace algo y Hawking ahora estaba dudando en atacarla. Como el prota no quería pelear, le muestra el fuerte aura de las serpientes de la espada dorada para intimidarlo. Hawking ve que si pelea no saldrá ileso porque ella, aunque tenga bajo nivel, tenía un arma de alto rango, por lo que sin opción le pide perdón para seguir con el trato y el prota acepta e intercambian los objetos. Como piensa que la esencia es real, no decide revisarlo y así después de una charla Fang Xin se marcha, pero Hawking se pregunta quién es ella porque no solo consiguió esencia de piedra sino también descubrió su identidad. Además poseía una espada dorada que estaba cubierta en llamas con 9 serpientes a su alrededor, pero recuerda que esa espada había sido robada antes en el mercado y preocupado revisa la esencia de piedra. Al final, al querer utilizarla se da cuenta que es falsa, por lo que enojado jura que piensa buscarla para matarla. Mientras tanto Fang Xin se encuentra viendo los detalles de las píldoras milagrosas dándose cuenta que era muy buena, por lo que piensa usarlo para llegar al tercer nivel de ki espiritual. Sin embargo se pregunta cómo debía usarlo, pero sin pensarlo mucho se lo come y la voz le dice que debe de tener cuidado para no tragarlo todo, ya que si no su cuerpo explotará por mucha energía espiritual, pero antes de obedecerlo ya se lo había tragado, por lo que asustado trata de escupirlo. Sin embargo su cuerpo empieza a calentarse y piensa que va a morir. En eso uno de los objetos que vimos antes baja a una gran velocidad y el albino parece saber lo que va a pasar. Mientras tanto Fang Xin sigue sufriendo y el objeto a una gran velocidad cae en la casa del prota. Luego al abrir los ojos se encuentra en un gran árbol y una mujer le estaba diciendo algunas palabras. Fang Xin trata de verla bien pero se despierta y se alegra ya que llegó a la cima del segundo nivel de ki espiritual. Además había absorbido todas las píldoras milagrosas y al recordar a la mujer se pregunta quién era. Luego llega San Lian, quien lo invita a tomar porque había estado varios días encerrado sin dar señales de vida. Como había expulsado todas sus impurezas al cultivar apestaba a muerto, por lo que se va a bañar. En eso nota que el método de cultivación de Sutra Supremo de Transformación Espiritual fue grabado en su mente, por lo que piensa probarlo porque siente que lo ayudará y al terminar de bañar se va a tomar con San Lian. Luego San Lian le cuenta que Hawking está buscando al ladrón del mercado fantasma para hacer justicia, ya que había robado a muchos discípulos e hizo retratos de sus dos apariencias y empezó a buscar casa por casa. Incluso revisaron la casa del prota pero no se dio cuenta porque estaba bien dormido por cultivar. Esto lo asusta porque recordó que no encontró la bolsa donde estaban las píldoras milagrosas y con eso lo pueden descubrir.